gracias. Todos esos que están por ahí, por favor, si se pueden sentar, porque vamos a dar paso ao nome dos 10 participantes que van a pasar a gran final do vindeiro domingo 2 de outubro. Antes gustaríame que nos deran unha última valoración, unha última opinión, pois don Javier Domínguez Millán, que é o director da Escola Municipal do Porriño, director da Agrupación Musical Belesana. Don Javier, para vostede o micro. Bueno, pues nada, que para nós, como membros do xurado, para nós os tres, é un verdadero placer formar parte deste espectáculo, desta iniciativa do Concello e bueno, en definitiva, que o importante de todo isto é que cada un dos componentes que se presentaron a esta nova edición de Talento que non se sintan mal por non pasar a final, porque ao final para é menos importante. Lo importante é que cada un deles se sintan artistas que son, que é unha tarefa moi difícil para nós escoller a 10 de 19 e que quero dar en nome dos meus compañeros o meu propio un gran aplauso a todos e cada un destes que están aquí. Gracias. Gracias. Unha mínima palabra, dona Guadalupe, que é pianista e soprano lírica e mestra de piano na Escola de Vigo. Por favor, un poquinho de silencio, senón non nos entendemos. Bueno, pues yo insisto un poquito en lo que comenté antes, que aunque al final pasan 10, que los que no van a pasar en esta ocasión, que no cesen de su empeño, que sigan intentándolo, que el año que viene lo veremos. Gracias, gracias, Guadalupe. E con David Trastorio Ceira, que é mestre de vento metal na Escola de Porriño de Xinzo de Limia, cando usted queira. Bueno, pois tal como digo os meus compañeros do xurado, dar enhorabuena a todos, hai moitos artistas e nada, o que falaban eles tamén, por non pasar nada, seguir adiante e disfrutar da música, que é moi importante. E a vostedes moitas gracias por estar hoxe, por cada unha semana que ven. Forte aplauso para os membros do xurado que tiveron un gran traballo. Eu creo que estamos participantes deste lado. ¿Estades listos? Perfecto. Están nerviosos. Vamos a dar os 10 nombres dos 10 clasificados para a final do vindeiro 2 de outubro domingo neste concurso Novos Talentos Musicais Banda Louriña, que organiza o Concello do Porriño dentro da súa Concellería de Festexos. Gracias. Subirá a este escenario y pasa a gran final Iria González de Ourense. Por favor, que suba. Aquí o centro do escenario, gracias. González Rodríguez, tenemos González, que González Rodríguez. Vale, Iria, gracias. Susana Fernández Laje, Ribeiro de Ponteareas. Vamos a dar un pasillo para adelante, si os parece bien, aquí cerquilla mía. Ahí está desde guapas. Pasa a gran final Uxía González Vázquez do Porriño. Aquí siguen os nervios, non pasa nada. É finalista de Novos Talentos, Noemi Morais Villanueva de Cerceda de Caselas. Vamos a poner aquí diante, aquí no medio de estas. Ah, sí, perfecto. É finalista de Testamento, María Santos González de Voz. Bueno, a ver, mira para mí, no vayas a
chorar. É emoción, lógicamente. Aplauso para ellas, por supuesto. Tamén pasa a gran final Jennifer González Mayo, Porriño. El finalista de Tres Talento, Darío Ferrera Fernández de Vigo. Xa se foi. Anotamos lo que está na final. El finalista tamén de Tres Talento, Romina da Ponte Real, Porriño. Vamos correndo. Pero ¿dónde estaba Romina? También el finalista de Tres Talento, Iker Rodríguez Fernández de Vox. Ven aquí, Iker, ven aquí. Bendito tú entre las mujeres, ven aquí. Ahora, si me permitís, vamos a volver a preguntar, ¿cómo era aquí lo que hacías tú cuando estabas cantando? ¿Cómo era? Sí, era así, era algo así, no sé, es que no... Era algo así. Era algo así. Fuerte aplauso para nuestro amigo Iker. Muchas felicidades. Esto era una broma porque personalmente encantoume esa coreografía. E por último tamén finalista, bendito entre las mujeres, pero non eres o único. Finalista de Tres Talento, Daniel Rodríguez Machado de Porriño. Daniel Rodríguez Machado. Pues sube. Ponte por ahí a medio. Bueno, amigos y amigas, gracias a todos. Voltamos o vindeiro martes aquí mesmo ás 9 da noite coa segunda parte de Tres Talento. Forte aplauso para os finalistas que estarán o día 2 de